Noticias de Ecos del Conveima. Nos es un placer saludar a esta hora a Jorge Enrique Palacios con los muy buenos días a Vicky Dávila. Jorge Palacios, buenos días, Jorge. Gracias, Juan Pablo, buenos días. Un abrazo especial para todo nuestro equipo de trabajo y para todos los televidentes del Ping-Pong Político. Y un abrazo especial para Vicky. Bienvenida a la Ciudad Musical de Colombia. Querida Vicky Dávila, precandidata presidencial, bienvenida a Ibagué y a Ecos del Conveima, Patrimonio Radial del Tolima. Buenos días. Un saludo muy especial, estoy encantada con este estudio tan espectacular, con este fondo donde se ve toda la ciudad. De verdad los felicito, me parece una redacción y un estudio espectacular. Muchísimas gracias, Vicky. Bueno, recientemente se le vio en fotografía con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Gustó? En nombre de millones de colombianos. ¿Le gustó la foto o no? Me gustó mucho. ¿Qué se dijeron allí? No, yo simplemente le di el abrazo que yo creo que millones de colombianos le quieren dar y ya, eso fue todo. Siempre he tenido por él un cariño, una gratitud como colombiana. Eso fue lo que pasó. Le di un abrazo en nombre de millones de colombianos. Hablaron de los candidatos del Centro Democrático y del uribismo. ¿Cómo van a hacer para unirse? No, ellos están allá en su proceso. Yo estoy en mi proceso recogiendo firmas. Yo no pertenezco al partido. Créame que fui a darle un abrazo que millones de colombianos le quieren dar. Eso fue todo. ¿Con qué candidato de la derecha se siente más identificada? ¿Con cuál le gustaría de pronto competir? La verdad es que, más allá de cualquier ideología, hoy lo que yo quiero es ganarme el corazón de millones de colombianos. Hoy lo que yo estoy buscando es lograr conquistar millones de corazones, poder crecer más en este movimiento valientes. Entonces, sí, el país sabe cómo piensa, cómo pienso, la gente, yo nunca he estado ocultando la forma como veo el país, como veo las cosas, los valores que tengo, pero no he pensado en eso, te lo digo sinceramente. Lo único es que sí tenemos una obligación moral con Colombia y es que este proyecto político destructivo que gobierna hoy Colombia se tiene que ir. ¿Petro favorece a criminales? Petro les ha dado beneficios a criminales, sí señor. ¿Por Sin qué duda cree alguna. usted que él hace Pero esto? es que lo hemos visto. Él tiene como mínimo una simpatía con estos grupos extremos, criminales, por eso ha hecho lo que ha hecho, ha permitido su política de paz total que ha sido un fracaso, ha permitido que estos grupos criminales avancen y estén en el 70% del territorio nacional, de los municipios del territorio nacional, lo dice la Defensoría del Pueblo, fue capaz de subirse a una tarima, a la Alpujarra, con criminales, con narcotraficantes, tiene un proyecto andando en el Congreso donde está pidiendo libertad para los criminales, los peores delincuentes en Colombia que tienen encima delitos de lesa humanidad están libres, los está cuidando el Estado. Por ejemplo, Calarcá. Es un ejemplo muy claro de cómo ha sido esta política del gobierno Petro con los bandidos. Calarcá ha podido hacer de todo, es de las disidencias de las FARC, y ha asesinado militares, ha asesinado policías, acaba de hacer lo del helicóptero con 13 masacrados héroes de la patria policías en Amalfi y al otro día, solo a las horas, se estaban reuniendo con el gobierno. Eso es una infamia y es una burla a los colombianos. Entonces, claro que sí, ahí hay como mínimo una simpatía y un contubernio que es muy peligroso para el país. Jorge Enrique Palacios. Gracias, Juan. Vicky, bienvenida al Ping-Pong. Frente a ese fracaso de la paz total, ¿cuál es la alternativa que Vicky plantea frente a un escenario de un país cada vez más polarizado, más intolerante al diálogo, más difícil el perdón? ¿Cuál es la propuesta de Vicky Ávila para resolver la situación tan difícil que nos afecta hoy a todos los colombianos en materia de seguridad? Que no haya más paz total. Por ese camino es que tenemos que ir. El 7 de agosto del 26 se acaba la paz total, empezamos la recuperación de nuestra fuerza pública, de su moral, de su bienestar, de su seguridad jurídica, recuperamos el aparato de inteligencia, tanto policial como militar, haciendo unos reintegros que son fundamentales, trayendo un gran consejo de oficiales y suboficiales que nos permita guiar a nuestras Fuerzas Armadas con la experiencia más grande que quedó por fuera en nuestras fuerzas porque desmantelaron nuestras Fuerzas Armadas
y empezamos a trabajar con inteligencia artificial para combatir el crimen, empezamos a trabajar con recompensas y colaboración ciudadana, a trabajar con Estados Unidos, nos toca, a trabajar con Israel, que tiene que llegar el 7 de agosto del 26, a trabajar con el Reino Unido, a reactivar la cooperación, a trabajar de la mano con el FBI, con la CIA, con la DEA. De verdad, solos no lo vamos a poder hacer, a poner en marcha un plan Colombia 2.0, a luchar de frente contra el narcotráfico, a capturar a todos estos bandidos y a extraditarlos de manera expresa hacia los Estados Unidos. Así es que vamos a hallar la senda para recuperar la seguridad y, por supuesto, inteligencia artificial contra el crimen significa tecnología, significa drones, significa tecnología para detectar un ataque con drones. El crimen cambió, el crimen mutó y ahora son grandes narcotraficantes que tienen filipichines muy bien vestidos en Nueva York, en París, en Madrid, lavando la plata. Entonces tenemos que ir contra esas estructuras que se encargan del lavado de activos, de lavar la plata de la cocaína, y tenemos que ir contra los insumos, porque los insumos en su mayoría entran legalmente al país. Parte el corazón, Vicky, y duele el alma ver a las madres de los jóvenes militares asesinados por las disidencias de las FARC en el tema de Amalfi y en el tema de Cali la semana anterior, y diciendo en medio de lágrimas que ahora ser policía se volvió la carrera del suicidio en Colombia. ¿Usted qué opina de estas madres y de lo que están pensando y de lo que están padeciendo nuestras Fuerzas Armadas? Es que nuestras Fuerzas Armadas las pusieron de carne de cañón de los bandidos. No se le olvide todo el cese al fuego que ha habido durante estos 3 años. Hasta mayo hubo un cese al fuego que fue contra Calarcá, que favorecía a Calarcá. Las empobrecieron a nuestras Fuerzas Armadas, están debilitadas jurídicamente, hoy están equiparados, y eso lo hizo el gobierno Santos, equiparados con los bandidos. La verdad es que no las dejan actuar, no dejan actuar a la policía, no dejan actuar plenamente al ejército, no hay objetivos de alto valor porque resulta que los bandidos hoy están libres, que son gestores de paz o porque son negociadores de paz. Y así lo que tienen es un salvoconducto, incluso de la misma fiscalía, para poder delinquir. Nosotros tenemos que entender que como sociedad, y eso no es ser guerrerista, la verdad es que como sociedad tenemos que ir contra el crimen. La sociedad, la gente que trabaja, la gente que cumple la ley, la gente buena está acá, juntas, somos millones los ciudadanos valientes que vamos a dar esa lucha contra el crimen, que tiene que ser frontal, que tiene que ser con firmeza, que no puede ser con abusos, pero que se tiene que basar en recuperar la autoridad legítima del Estado y la fuerza legítima del Estado, sin abusos, pero sin complejos. Ya estamos hartos, los ciudadanos, recuerden, yo no vengo de los partidos políticos, no vengo del sistema político, yo soy una ciudadana que viene de la empresa privada, una periodista que durante 33 años estuvo luchando contra los corruptos, contra los bandidos, contra poderosos que lo hacen mal. Me enfrenté a presidentes, a gobiernos, siempre con mucha firmeza, pero con mucha decencia, con mucha honorabilidad. Esa es mi marca registrada, una honorabilidad a toda prueba. Pero los ciudadanos estamos mamados de que les den ventajas, beneficios a los malos, a los que lo hacen mal, a los bandidos, a los que han narcotraficado, asesinado, masacrado, que han hecho los peores crímenes en Colombia, y en cambio al trabajador le clavan 1000 impuestos, al trabajador se pasa un semáforo y le clavan una multa con una fotomulta, al trabajador lo joden por donde puedan, en cambio al bandido lo benefician, lo cuidan y le pagan. Así no podemos seguir en Colombia. Vi que hay una enorme paradoja en el Estado colombiano. Nunca antes había un centenar de candidatos presidenciales, y lo que asegura de cierta forma que hay democracia para hacerlo y hay posibilidades desde el ejercicio de lo que puede pretender cualquier ciudadano de aspirar a este cargo. Pero también es paradójico que después de 30 años, después del atentado y el crimen que nos conmovió a todos los colombianos de Miguel Uribe, no hay las mismas garantías. ¿Cómo va a enfrentar ese proceso electoral en medio de ese mar de dudas y en ese mar de incertidumbres de seguridad para los candidatos a la presidencia de la República actualmente en Colombia? Hay que hacer lo que toca. Ese también es un mantra en mi vida y lo he hecho así desde que era periodista. Yo le cuento una cosa. Cuando ya todo el mundo sabía y las encuestas decían que iba a ganar Gustavo Petro, 10 días antes de la segunda vuelta presidencial,
a la redacción llegaron los petrovideos y yo no lo dudé. Y lo fácil era ser amigo de quien iba a ser presidente de Colombia, ser amiguito. Y yo escogí hacer lo que toca. Y asimismo, en estas circunstancias, claro que el magnicidio de Miguel Uribe nos dejó a todos adoloridos, el país está entristecido por esta situación, la campaña presidencial se manchó de sangre y exigimos que haya garantías para poder hacer la campaña. Ahora bien, en el caso personal, he tenido informaciones muy graves sobre amenazas, el propio director de la policía me las ha comunicado de manera formal, han hecho un refuerzo, hoy mi seguridad está entre la UNP y la policía y yo tengo que confiar. Yo no confío en este gobierno, por supuesto que no, pero yo tengo que confiar y confío en las Fuerzas Armadas de Colombia y bueno, estamos haciendo la tarea porque los criminales lo que quieren cuando asesinan a Miguel Uribe es que todos caigamos en el apaciguamiento, en el miedo, en el terror. Y nosotros no podemos caer en eso. Está de por medio en riesgo la democracia, la libertad, el orden, la institucionalidad. Entonces vamos para adelante, Vicky, sin miedo. Vicky, ¿podemos estar casi seguros los colombianos que el magnicidio de Miguel Uribe es por parte de la extrema izquierda? Pues mire, ¿O esto tiene que ver algo con Yo le voy a el decir régimen de Venezuela? me encantaría tener esa respuesta. Lo que yo sí he dicho desde el primer día es que aquí se generó un ambiente propicio para ese magnicidio, porque aquí el presidente de la República, Gustavo Petro, permanentemente está diciendo que la oposición es de nazis, llama con nombre propio nazi a la oposición, muñeca de la mafia, corrupto. Es que a Miguel Uribe, solo unas horas antes, lo había estado hostigando con su abuelo, Julio César Turbay Ayala, que fue presidente de Colombia, y le decía que si iba a ser torturador como su abuelo, que había torturado a 10.000 personas, una cosa totalmente demencial. Entonces el ambiente sí lo generó el gobierno. Para mí, Petro es el responsable político de lo que le pasó a Miguel y de lo que nos pueda pasar a nosotros o a nuestras familias. Ahora, ¿quién está detrás? ¿Quién dio la orden? Ojalá el país sepa. Y tenemos que entrar a exigir y a vigilar. Y yo le digo, si ganamos las elecciones, como espero, si Dios quiere ocurra, si los colombianos así lo deciden, cuando seamos gobierno, no vamos a descansar hasta el último día en encontrar esa verdad, porque aquí no nos puede pasar lo mismo de Luis Carlos Galán, de Álvaro Gómez y los demás crímenes de Estado. Pero ya hay una versión de la Fiscalía que dice que la Teófilo, el brazo delincuencial de la segunda Marquetalia, podría ser la autora. Pero es que el otro día leí un informe en El Tiempo donde decía que entonces ya estaban descartando que fuera la Marquetalia y entonces que ahora volvían a que era Mordisco. No hay una claridad, pero sin lugar a dudas tiene que venir de esos criminales. Esto detrás tiene que haber una organización criminal, narcotraficante muy grande. Esto no es que a unos pistoleros se les ocurrió asesinar a Miguel Uribe. Aquí necesitaban generar terror, necesitaban generar un crimen de alto impacto y esto todo está unido de una u otra manera con la condena de Álvaro Uribe en primera instancia. Mire que hasta lo privaron de la libertad, ya logró nuevamente tener su libertad. Entonces todo esto está unido, es una forma, un plan para silenciar a un sector del país en medio de la campaña política. ¿Por qué cree usted que avanza con prontitud el juicio contra Álvaro Uribe Vélez y no avanza lo de los petrovideos y mucho menos no lo de avanza, Nicolás Petro? No, exacto. Lo de Nicolás Petro no avanza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pues porque la fiscal es de bolsillo, porque la fiscal es de Petro, porque Luz Adriana Camargo llegó como la fiscal de Petro. Esa es la verdad y han hecho todo tipo de situaciones y el juicio no ha podido empezar, pero como periodista, como redacción cuando fui directora de Semana, me siento completamente haber cumplido con mi tarea porque por primera vez en la historia el hijo de un presidente de la República llega a la etapa de juicio. Vamos a ver qué pasa. Los delitos son graves, lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Hicieron toda una campaña incluso para cambiarle los delitos, no lo lograron. Entonces vamos a ver, las pruebas son contundentes. Yo conozco muy bien ese proceso, pero es obvio que a Álvaro Uribe le aceleraron todo y a Nicolás Petro sencillamente le han dado muchas gabelas. Jorge. Eso es lo que da ser hijo de un presidente.
Vicky, conocemos de su relación con el sector del libertarismo y no es desconocido acá en el Tolima porque Daniel Reisbeck fue candidato al Consejo apoyado por uno de nuestros senadores, Juan Mario Lacerda, uno de los mejores senadores que ha tenido el país, sin dudarlo. Pero hay cierto escepticismo por lo que también está pasando en Argentina con Milei, el autoritarismo, la forma un poco compleja que maneja la economía. Es complejo ese tema, ¿eso va a aplicar ese libertarismo, es el que plantea Vicky Ávila para los temas económicos en el país? Mire, nosotros no podemos hacer en Colombia lo que hace Milei en Argentina, ni lo que hace en Salvador Bukele, ni lo que hace Trump en Estados Unidos. Nosotros no podemos emular a nadie ni copiar a nadie. Hay cosas muy buenas que han salido, que han resultado en otros países y que vamos a tener que colombianizar. Pero nosotros no nos podemos volver una caricatura de Argentina, ni una caricatura de Milei, ni una caricatura de Bukele. No hay nada más ridículo que uno disfrazarse pues de otro. Por ahí hay candidatos disfrazados de Bukele ya y otros queriendo hablar como Milei. Y eso no funciona, la gente no es boba, los ciudadanos no son bobos. Los ciudadanos cada vez son más pilos a la hora de tomar las decisiones electorales y están siendo cada vez más exigentes. Ahora bien, nosotros, ¿qué tenemos que hacer aquí que se hizo en Argentina a lo Milei? Pero aquí lo vamos a hacer a lo Vicky Dávila, lo vamos a hacer a lo Valientes, el recorte. Pero es algo de sentido común. A este gobierno le están diciendo recorte el gasto, pero no lo hace porque está en campaña. Nosotros sí lo vamos a hacer, vamos a fusionar algunos ministerios, algunas entidades, vamos a acabar, a cortar los canales de la corrupción. Se están robando toda la plata posible, yo creo que se van a llevar hasta los inodoros, de verdad. Entonces, tenemos que entrar a cortar todo ese despilfarro. Usted sabe cuánto se gasta, le voy a dar unas cifras que yo sé que le van a gustar. Hasta mayo, Petro tenía 7.700 millones de pesos en viáticos, solo él. Se ha echado al bolsillo 7.700 millones de pesos en viáticos. Más de 70.000 millones de pesos en viajes, mantenimiento de aeronaves, combustible y la comitiva, los viáticos. Se ha gastado 23.000 millones de pesos y más en las casas privadas, en el mantenimiento de esas casas privadas. No hay derecho a que se gasten la plata así. Entonces vamos a llegar a hacer todo ese recorte, pero no a lo Milei, sino a lo Valiente, a lo Vicky Dávila. Yo le quiero presentar al empresario uribista y principal para mí influencer del Centro Democrático en Colombia, Holman Guevara, quien además Holman, es ¿cómo te va? vecino aquí en el World Trade Center Ibagué. Él hace un par de días sacó un video súper viral que tuvo más de 100.000 reproducciones de cómo este sujeto que al parecer fue el que atentó contra los militares en Amalfi, ¿cierto? O en Cali, Sí. fueron liberados por el gobierno nacional. Estamos hablando no solamente de la persona que estaba operando, sino también Calarcá. Cuéntenos, Holman, con los muy buenos días y qué le quisiera decir a Vicky Dávila sobre este tema de Calarcá, sobre lo que está pasando en Colombia y lo que está pasando con Venezuela. Juan Pablo, si usted me lo permite, muy buenos días a todos los televidentes y oyentes. Si usted me lo permite, le quiero hacer dos preguntas muy importantes a la precandidata Vicky Dávila, a quien admiro. Gracias. Y nos sentimos muy complacidos de tenerla en la ciudad de Ibagué. Dos preguntas puntuales. Usted vi que criticó, creo que ayer o antier, la defensa que hacía el señor Gustavo Petro a Nicolás Maduro diciendo que en Venezuela no existía el cartel De los soles, sí. Lo criticaba y viene la pregunta, ¿usted considera que aparte del pacto de la picota también está el pacto de Miraflores? Y dos, ¿qué piensa Vamos usted? de a una. Ok. Entonces le contesto sobre el pacto de Miraflores. Yo creo que ahí hay una parte de la historia que no se ha contado. Cuando yo era directora de Semana, alcancé a hacer una portada con la redacción, con los muchachos, donde mostraba unas grabaciones de Aída Merlano con el hoy ministro del Interior. Y Aída Merlano estaba entonces en Venezuela y mandaba amenazar a Petro con que si la traían a Colombia de manera sorpresiva, que ella iba a contar todo lo que sabía. Y hablaba de la campaña. Entonces ahí pasaron muchas cosas sin lugar a dudas. Yo creo que Maduro sí metió la nariz en la campaña presidencial del 22, muy especialmente en la campaña de Gustavo Petro. Ahí tiene que haber mucho más. Ahí tiene que haber, hay más que consejos, porque Maduro dice que el consejero de él es Petro. Ahí hay más que simpatía ideológica. Ahí hay más
ahí hay mucho más. Y Petro se está exponiendo. Miren lo que pasa. Piensen en la zona binacional. ¿Por qué nos vamos a aliar nosotros con un bandido, con un narcodictador, con un tipo cuya cabeza tiene precio en la justicia de los Estados Unidos, 50 millones de dólares? Que yo le digo una cosa, si yo viviera en Venezuela, yo sí lo entregaba para ganarme esa recompensa tan buena. Entonces, ahí hay mucho más y creo que Petro está navegando en aguas muy, muy peligrosas. Ya el congresista Carlos Jiménez de los Estados Unidos le dijo, mire, si usted es cómplice de un narcotraficante como Maduro, lo pueden imputar en mi país, en los Estados Unidos. Vamos a ver, Petro, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que quiere? Pero ahí hay mucha tela por cortar. ¿Hay una sociedad? ¿De qué tipo? ¿Qué hay ahí atrás? Antes de la segunda pregunta de Holman, ¿Maduro se va a caer pronto? ¿Están las Ojalá. horas y los días contados de Maduro? Ojalá esos buques entren, se lo lleven, regrese la democracia a Venezuela, es lo mejor que nos podría pasar. Allí habría una gran oportunidad de negocios, allí habría... Pero él ya está diciendo, ya está hablando como si fuera César en el poder. Pues leyó un discurso viejo de alguien y todo el mundo se confundió pensando que estaba diciendo que en realidad iba a dejar libres a los presos políticos, que ya entonces se iría tranquilo. No, ese era un discurso viejo. Es que esa extrema izquierda es así, de verdad son una porquería. Esos gobernantes de la extrema izquierda son una porquería, dañan los países, dañan la democracia, oprimen al pueblo. Eso es lo que no queremos en Colombia. Y estoy convencida de que nosotros tenemos todos, somos mayoría y podemos ganar las elecciones. Nosotros no podemos dejar que nos instalen a la colombiana, porque nada es igual a otro país. No podemos, puede ser hasta peor que Venezuela, es que uno no sabe. Aquí tenemos todos estos grupos criminales que tienen esa simpatía con este gobierno. O sea que aquí podría ser mucho peor que lo que estamos viendo en Venezuela o lo que hemos visto en Cuba. Nosotros tenemos además la cocaína, también muy grave, tenemos la extorsión, la minería ilegal. Entonces no dejemos que nos impongan todas esas ideas socialistas, ese modelo que solo es destructor. Ustedes aquí no vamos a poder hablar como hablamos ahora, si se nos quedan. Va a ser otro cantar lo que estemos viendo dentro de 2 o 3 años si no ganamos las elecciones. Hay que ganar las elecciones. Y la siguiente pregunta, Vicky, en la defensión de la paz total, un retén del ejército detiene una caravana, someten a los ocupantes a que por favor desciendan, una requisa, sorpresa. ¿Está hablando de Quilpué? ¿O de quién? No, la de donde iba el señor alias Calarcá. Ah, sí, en Antioquia. En Antioquia. Sí. Y resulta que estamos tratando de relacionar eso con el atentado de Amalfi. Entonces, en esa caravana iba el señor Cuadros, que es el jefe de la cuadrilla 36 de las disidencias de las FARC. Sí. Iba también el señor alias Calarca. Por orden del presidente Petro, decide dejarlos en libertad. Y de la fiscal, no se le olvide. Claro, de la Luz fiscal de Adriana Camargo. Petro. Ahora viene la pregunta. Con base a esta decisión del presidente, hoy ¿Hace el cuánto país- fue, Holman? Eso creo que Uy, hace 6 meses, más sí. o menos, 8 meses, sí. Ok. Después de esa liberación de estos personajes que hoy tienen salvoconducto y son nombrados hasta gestores de paz, se da el atentado de Amalfi, en cabeza precisamente de Cuadros, Sí. el disidente, y antes de ese atentado también, alias Calarcá atentó contra 7 militares en el sur del país. ¿Qué piensa usted, Vicky, de estas concesiones que le está dando el presidente Petro a los criminales en Colombia para que nos asesinen? A ver, a Petro le fascinan los bandidos como Calarcá. Esa es una realidad. Puede ser por una sinergia ideológica, puede ser porque Petro también fue terrorista. Es que, ¿por qué se les olvida? Eso no es mentira, no es una exageración. Petro perteneció a un grupo terrorista, que era el M-19. Se tomaron entonces el Palacio de Justicia, el M-19. Petro dice que él no participó, que él estaba en la cárcel, bueno. Pero el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, ahora se quieren tomar Colombia. Estamos con una toma de Colombia en curso, una toma de la democracia, una toma de la libertad de los colombianos. La gente no lo percibe así, pero cuando usted no puede salir con sus areticos, su cadenita, cuando no puede salir con el celular a las 4 de la mañana a coger el bus desde su casa,
usted ya perdió un pedazo de la libertad. A nosotros ya nos han quitado libertad. Nosotros, los que estamos, por ejemplo, aspirando a la presidencia de la República, no tenemos libertad plena. Tenemos que estar muy custodiados para poder que no nos maten. Eso no es libertad. Eso es perder parte de la libertad. Entonces, lo que ha pasado con Calarcá es simplemente la muestra clara de que este gobierno favorece bandidos. Y no le gusta a Petro que uno le diga eso, pero es la verdad. ¿Qué está pasando con la ama de casa que nos está viendo en este momento? Con el taxista que nos está escuchando. ¿Qué ha pasado con el vigilante que acaba de terminar su turno? Nada. Le toca trabajar igual o más duro para poder llevar la comida a la casa, para poder que los hijos estudien, para poder tener un emprendimiento que no ha podido lograr. No le dan crédito en ninguna parte, no tiene casa. A esa gente trabajadora, a esa gente le toca más duro y nadie la mira. Este gobierno no le cumplió. A los jóvenes no les condonó la deuda del ICETEX, pero al bandido lo cuida, le paga, si le da un infarto lo salvan, como ha pasado con Timochenko, y a la gente normal, trabajadora y berraca de este país no. Nosotros vamos a acabar con eso. Créame que vamos a acabar con eso. Créame, usted que nos está viendo en este momento, vamos a acabar con eso. Esa no es la Colombia que nosotros necesitamos. Aquí nos invirtieron los valores y los invirtieron incluso desde Santos. Es que Santos empezó esto. Aquí... Pero Santos dice que él no votó por Petro. Ay, no le crea nada a Santos. Santos No, habla yo no pura le paja. creo, pero eso está diciendo. No se le puede creer a Santos nada. Nada, nada, nada. Un Nobel blanqueado que hoy ya casi 10 años atrás sí podemos ver exactamente qué fue de su paz. Unos criminales en el Congreso, que no han tenido justicia, que no han pagado por lo que hicieron, que no han reparado a sus víctimas, que no han dicho la verdad. Y eso sumado a que realmente lo que hizo el Acuerdo de La Habana fue abrirle las puertas a Petro en una conjugación desafortunada para nuestro país, de unas luchas sociales que no se atendieron, unos errores de otros gobiernos, unos lo hicieron muy bien, unos regular, unos mal, pero se acumularon errores y al final la gente decidió que quería el cambio, pero puso el dedo donde no era, porque escogió un cambio absolutamente destructivo para Colombia y hoy los ciudadanos siguen queriendo ese cambio y nosotros vamos a representar la transformación de Colombia, el nuevo rumbo, unas manos limpias. Yo quiero que miren estas manos. Aquí no hay corrupción, aquí no hay escándalos, aquí hay trabajo, aquí hay talento, aquí hay esfuerzo. Aquí hay una mujer que es mamá, una colombiana común y corriente, que cree en Dios y que tiene toda la disposición para servirle a Colombia sin un interés diferente. A propósito del M-19, me recuerda, Vicky, qué va a hacer con la espada de Bolívar y con el sombrero de Pizarro si gana la presidencia. No le gustó a María José Pizarro lo del sombrero, pero es verdad, mire, yo respeto la relación que ella tenga con el recuerdo de su papá. La familia, uno no se mete con la familia. Pero lo malo es que nos quieran imponer que el símbolo, lo que representa a un bandido, a un criminal, nos representa a todos. A mí y a millones de colombianos, a los 52 millones de colombianos, no nos representa el sombrero de un bandido. Nos representa el campesino, nos representa la madre cabeza de hogar, que son casi 6 millones en Colombia, que vamos a trabajar incansablemente en el gobierno para que puedan tener su casa, no limosnas, puedan tener su casa y llevar a su familia a otro estatus. Entonces, a ella no le gustó, pero sí, lo que vamos a hacer es que ese 7 de agosto del 26 también vamos a acabar con todos esos símbolos del mal. Vamos a acabar con ese sombrero, se lo vamos a mandar a su casa. No vamos a generar violencia, no lo vamos a quemar, no lo vamos a destruir, no vamos a ofenderla a ella y a su familia, pero que lo guarde para ella y para su familia. ¿Me recuerda dónde está para el sus sombrero? amigos. En Palacio. ¿En el Palacio? Sí, claro, allá lo tienen, dizque de patrimonio nacional. ¿A usted lo representa ese sombrero? Para nada. Para nada. En absoluto. A ver, ¿por qué romantizan a Carlos Pizarro León Gómez si era un criminal? Pertenecía a un grupo terrorista. O sea, ¿qué es lo que no entendemos en Colombia? Jorge Enrique, su última pregunta. Ya tenemos que ir despidiendo esta importante entrevista hoy con Vicky Dávila. Además, vamos a hablar también de su agenda en Ibagué. Por supuesto, Juan, no, sin dudarlo, acá estaríamos con Vicky toda la mañana, pero hay un tema que quiero comentarle y es todo lo que está pasando en el sector gobiernista y de izquierda en Colombia. Lo que viene pasando con Quintero,
que por más que trata de acercarse al gobierno nacional, parece que el pacto no lo acepta, con lo que la candidatura presidencial de Iván Cepeda, con lo que está pasando con María José Pizarro, ¿cuál de todos los candidatos cree usted que va a ser el que va a tener que enfrentar en una eventual segunda ronda donde usted logre llegar a esa instancia? Ninguno sirve para nada. Ninguno representa algo bueno para Colombia. Una persona que se presente diciendo que va a continuar la obra de Petro es decir que va a continuar destruyendo al país, que va a continuar la destrucción de Colombia, la destrucción de la empresa, que va a dejar que los grupos armados ya no estén en el 70% de los municipios, sino que nos copen, que la cocaína nos termine de sepultar, que sigamos teniendo malas relaciones con países como Estados Unidos, aliado natural e histórico de Colombia, que los muchachos sigan saltando matones con los créditos carísimos del ICETEX, que las madres cabeza de hogar no puedan tener crédito ni subsidio para tener su casa, que mi casa ya se destruyó, la acabaron, traicionaron a todos aquellos que confiaron en el Estado. Eso sería lo que vendría, una fuerza pública completamente desmantelada. Ahí sí apague y vámonos, o sea, quedamos en manos de los bandidos y del AMPA. Esa es la verdad. Entonces, yo no creo que debamos siquiera contemplar que tengamos que llegar a una segunda vuelta. Ganemos en primera vuelta. ¿Se puede ganar en primera vuelta? Se puede ganar en primera vuelta. Es que mire las cifras. Este gobierno tiene el 35% de aprobación. Supongamos que todo eso se lo endosan a un candidato, a cualquiera de esos. El imputado ya no va a estar, parece. Lo sacaron a sombrerazos de allá. ¿Cómo será? ¿Me lo Que hasta de recuerda? allá lo sacaron. ¿Me lo recuerda? ¿El imputado? ¿No se acuerda cuál es el No. imputado? ¿No? Usted es periodista y sabe de quién le estoy hablando. Entonces, ganemos en primera vuelta. Logrémoslo, somos mayoría, somos más del 60%. Vamos juntos, los valientes, no importa qué decidan en los clubes de Bogotá, no importa ni siquiera solamente lo que digan los partidos. Vamos, los ciudadanos, tenemos esa autonomía, vamos a las urnas y demos el más grande golpe democrático que pueda haber tenido la historia de Colombia. Ganemos las elecciones juntos, en primera. Su fórmula vicepresidencial, Vicky. Estoy ¿A en quién le ello. gustaría? Mire, estoy en ello, he pensado mucho, ya tengo 3 nombres en mi cabeza, pero no se los voy a decir. ¿Qué tal le parece este nombre? Gente honorable. ¿Qué tal le parece este nombre? Lo digo por A pura ver, curiosidad. a ver, deme José nombres. Manuel Restrepo. Es muy bueno. Yo respeto mucho a José Manuel. Me parece una persona ponderada, un académico, una persona que conoce el Estado, exministro de Hacienda, es muy bueno. Perfecto. bueno. Vicky, por último, su agenda de hoy en Ibagué. ¿No El tiene más mensaje nombres? para los empresarios. ¿No tiene más nombres? A ver, ayúdenme, Jorge, entonces, No, empresarios. yo quería cambiarle la pregunta que le hizo Jorge Palacio, si me lo permite Juan Pablo Sí. y Vicky. En estos momentos hay 80 precandidatos presidenciales, Vicky. Ajá. 80. Ya hay más precandidatos que votos. La pregunta puntual. Imagínese que se lanzó también como precandidato el cantante vallenato Alex Manga. Ay, ese no sé cuál Alex es. Manga, candidato presidencial. Pero de esos 80, ya con la pregunta que le hace Palacio, yo la cambio y digo, ¿con cuál de los candidatos que no son de izquierda le gustaría verse en una recta final en la pelea por la presidencia de Colombia? No, yo lo que le voy a decir, hoy estoy con los ciudadanos, pero créame que no voy a dejar de hacer ningún esfuerzo hasta el último momento, el crucial antes de ir a las urnas, para garantizar que este proyecto político destructivo no se va a quedar en el poder. Créamelo. Eso Más es lo único que nombres, digo. Paloma Valencia, María Fernanda Cabal. Pero ellas están en su proceso allá. No, más Ya adelante. de me va a pronto. meter usted en líos allá. Más adelante, de pronto. No, yo no. Ellas son unas personas a las que respeto, están Sí. en ese proceso, se han ganado un espacio en su Sí. partido, al cual yo no pertenezco. Como periodista muchas veces las entrevisté. En las entrevistas María Fernanda Cabal daba muchos titulares, tenía unas posiciones muy firmes. La senadora Paloma Valencia tiene fama incluso entre la oposición de ser muy estudiosa y juiciosa, solo respeto para ellas. Bueno, estamos llegando a la recta final con Vicky Dávila, precandidata presidencial. Vicky, su agenda en Ibagué. Vamos a estar con empresarios, vamos a estar con los gremios, vamos a estar con los jóvenes, vamos a tener una agenda muy nutrida y el mensaje, por favor, ya Colombia le dio la presidencia al M-19. No podemos ahora
darle la presidencia a las FARC. Uy. Tenemos que tener eso muy claro. Ya probamos el M-19. ¿Queremos probar una presidencia de las FARC? La respuesta es no. Cuidado, no se dejen meter embuchados. Todos sabemos de qué manera y quiénes o quién representa a esas FARC. No podemos entregarle la presidencia en el 26 a las FARC, bajo ninguna circunstancia. Vicky, a las 8 de la mañana va a hablar el precandidato presidencial Abelardo de las Priella. ¿Algún mensaje para Abelardo? Ah, no, ninguno. Saludes. Muchas gracias. Un abrazo y bienvenida siempre a Ibagué, apreciada bueno. Vicky Dávila. Un abrazo para ti, gracias. Holman, Jorge Enrique, oyentes, televidentes, tolimenses, Gracias y por gracias por visitar Ecos del por esta Conveima. oportunidad. ¿Sabe una cosa? Me hace acordar, cuando era chiquita venía al Festival de Música Colombiana, que hacían acá, y esto era puros tiples, guitarras, bandolas, puro bunde tolimense, guabinas. Tengo un gran recuerdo del Tolima en mi niñez. Muy, muy buen recuerdo, no solamente porque lo traían a uno al festival, sino que conocía uno a todos estos artistas. Es la capital musical de Colombia, ¿no? Así es. Espectacular. ¿Se oye todavía bambuco, bunde y todo esto? Sí, señora. Se ¿Sí? pone en ¿Las nuevas algunos generaciones sitios. están en eso o no? Creo que nos falta más ¿Sí? amor por la tierra, nos falta más. Y nos falta más representantes y ojalá si usted llega a la presidencia que se promueva mucho la identidad regional del Tolima. Aquí hay una fundación musical que se llama Fundación Musical de Colombia que dirige doña Doris Morera de Castro, que lleva casi 40 años liderando el concurso nacional de la música colombiana Piense que yo en el mes de marzo. Yo venía a ese festival. Hace 40 Veníamos años. a ese casi lo hace. festival. Qué bonito. A las 10 de la mañana en el Hotel Estelar, ¿no? Con empresarios y creo que a la 1 en la Universidad de Ibagué, con gente en general. Ahora no, a las 2. A las 2 de la tarde en la sí. Universidad de Ibagué, a quienes quieran estar con Vicky Dávila, Hotel Estelar y la Universidad de Ibagué. Muchas gracias por estar con nosotros. No se les olvide, para los muchachos, estudio, primer empleo, crédito para emprendimiento y para vivienda. Y para las madres cabeza de hogar, vivienda. Vivienda, eso es lo que necesitan, no limosna. Nosotros no vamos a promover un Estado zángano, vamos a promover un Estado donde la persona que menos tiene, esos 6 millones de colombianos que no tienen las 3 comidas, esos 11 millones de pobres, más esa clase media que está mal viviendo, que puedan tener una mejor situación económica, que puedan llegar las oportunidades. Hacia allá estamos apuntando. Yo un día estuve allá, yo soy de pueblo, me gusta ser de pueblo, me siento orgullosa siendo de pueblo. También nací en un hogar muy humilde, muy sencillo. Mucho tiempo lo pasé en finca. Nos tocaba hasta ordeñar las vacas y todo eso. Y sé lo que significa una oportunidad cuando uno nace en un hogar muy sencillo. Yo voy por las oportunidades, vamos juntos por las oportunidades y eso sí, firmes, sin negociar un solo milímetro con los criminales. Y chao paz total. Y chao Petro, chao Petro. Gracias. 7:41, Jorge, su análisis de esta importante entrevista mientras cambiamos de tema. Adelante. Bueno, muy importante, sin dudarlo, la agenda que tiene Vicky hoy en la capital del Tolima. Esto hace parte, Juan, de toda esa agenda que tenemos planeada en Ecos del Conveima para darle voz a todos los sectores políticos.